Eli, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Escuché por ahí que habías viajado a Marruecos y estás allí desde la temporada de la primavera árabe. Cuéntame cómo te fue. Hola, sí, es cierto, estoy por acá, realmente me gustó mucho, puesto que aquí la cultura es demasiado diferente, su religión es el Islam y afecta en todos los sentidos de la vida. También pues como lo de la música, es demasiado libre aquí es un talento, una expresión. Talento, una expresión. Asombroso. Sí, me dijeron que tú también estás por acá, cuéntame cómo te pareció. Excelente, un país muy acogedor. Además de su llamativa unión de razas, pues la mayoría de los marroquíes son bereberes, árabes o una mezcla de ambos. Pues y por esta mezcla, pues entre las dos comunidades se están perdiendo sus elementos distintivos, especialmente en las ciudades. Los bereberes han vivido tradicionalmente en las montañas y el desierto de Marruecos. Ellos hablan tres dialectos principales que son el amazigh, chulé y el rifeño, lo que me parece muy importante y muy llamativo a la hora de ver su cultura. Es fantástico, pero alarmante. Me parece un evento muy desafortunado que estén perdiendo como esos rasgos que los hacían ser quienes eran y todo esto. Sí, es cierto, pero hablemos por lo que realmente vinimos, por lo que nos pagan. Cuéntame cuáles crees que sean las causas por las cuales Marruecos entró a la primavera árabe y sus detonantes. Mira, principalmente por sus derechos, puesto que en muchos casos fueron violados e incluso pasados por alto, el exigir libertad y libre expresión. Además, me atrevería a decir que los habitantes de sus países vecinos, como lo son los tunecinos, los egipcios, los sirios, lo han hecho por este mismo motivo. También llegué pues como a la conclusión de que otras causas externas eran el analfabetismo de más de la mitad de la población. Esta marcha con el fin de promover y expandir la educación a terrenos jamás habitados. Otros factores secundarios fueron la pobreza y el elevado nivel de corrupción. Cuando hablé con varios pobladores de Marruecos, la mayoría me mencionan acerca de una crisis que estaba atravesando entre los años 60. Además, me contaban que en muchas ocasiones el gobierno ejercía de forma errónea el manejo de su capital, gastándolo en cosas pues innecesarias o secundarias. Al mismo tiempo, pues mencionaban lo de la corrupción que rondaba por las calles, acerca de que quedaban muy pocos policías que se dejaban sobornar en estos tiempos y muy pocos políticos buscaban el bien de la comunidad. Entonces, básicamente este descontento social fue dado principalmente por la corrupción, la falta de democracia, el desempleo y las escasas perspectivas de futuro. Sí, esas serían las causas resumidas. Escuché decir que tu estadía en este lugar fue como y está siendo por la primavera árabe. Quisiera saber cómo te has sentido, cómo fue todo este desarrollo durante esta época. Es verdad, yo viví todo ese amargo proceso. Al principio me sentía asombrado, puesto que los marroquíes no demostraban ser seres violentos. Al principio solo eran protestas pacíficas. Luego de un pequeño periodo de tiempo se empezó a evidenciar la violencia, ataques públicos, más que protestas, eran manifestaciones de guerra, donde pasaron de simples carteles a granadas, daños a la infraestructura, entre muchas otras cosas. Además, me atrevería a decir que las primeras protestas tuvieron ciertos efectos. A los pocos días, el rey marroquí anunció cambios y una nueva constitución más justa para el país, pero sin embargo, no se estableció un proceso constituyente, sino que la propia monarquía y su entorno fueron los encargados de redactarla.
Yo clasifico esto como una carta magna, la cual está hecha por el régimen sin contar con el pueblo, porque no ha tenido ninguna representación en todo este proceso. Aunque no todo fue tan malo, la primavera árabe es considerada como un tipo de suceso diferente en Marruecos, puesto que las redes sociales, como lo fueron Facebook, Twitter, Instagram, tuvieron un papel muy importante en sentido de la censura y todos estos análisis que se le debían hacer a los medios de comunicación de países donde se vio principalmente los focos de violencia. Sí hubo, pero la violencia y todas estas manifestaciones no fueron como lo que más resaltó. Se podría decir también que en todo, pues, que en medio de todo Marruecos pudo evitar como muchas agitaciones políticas a las que estuvieron expuestas muchos otros países. No se pidió cambio de régimen, sino que se alzaron más que todo contra la monarquía, que es básicamente una garantía de unidad a pesar de las distintas etnias. En mi opinión, la principal razón por la que, pues como les estaba diciendo, por la cual se evita una gran guerra cruda, es que solamente se haya hecho un tipo de violencia estándar, que es que el rey haya abierto a sí mismo una era para reconciliar el presente con el pasado y el futuro. No te entiendo, me dices que el desarrollo al principio mostró su lado oscuro, pero fue diferente porque no hubo violencia. Explícame, porfa. A lo que me refiero es que cuando empezó todo esto de la primavera árabe, lo que un visitante espera es todo lo contrario a la guerra. Cuando decía que se empezó a desencadenar la violencia, hacía referente a que este estaba demostrando una cara que nunca más nos había mostrado. Luego podemos ver que, a diferencia de muchos otros países que fueron muy violentos, ese mostró ser un caso especial. Por eso es que me siento sorprendido. Y también mi punto de vista es muy confuso. Al mismo tiempo que la desencadenación de la violencia. Y todo lo relacionado con esta es algo muy inevitable e inevidente en este país por este caso especial. Continuando, el rey, después de ver las manifestaciones, empieza a adoptar un tipo de reglas. Él dice que el diálogo es la solución universal, empieza a hacer un tipo de promesas y a emprender proyectos que beneficien a la población. El rey les garantizaba una vida digna a los marroquíes. Se podría decir que fue una época beneficiaria tanto para la población marroquí por todos los avances que se dieron y también a su mismo tiempo para el rey, ya que se evitó muchos conflictos y descontentos políticos. Pero a la vez es como demasiado confuso. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál crees que hayan sido las consecuencias de que este país entrara a la primavera árabe, además de todo el desarrollo y avances políticos y culturales? Porque es algo muy interesante para mi punto de vista y muy... Pues es eso, todas las consecuencias radican en lo positivo. Nos encontramos con un gran avance en la figura de la mujer porque pues la mujer era algo muy bajo y ya fue como desarrollando todo esto y el estilo de vida que adoptan los marroquíes en este momento y claramente la riqueza cultural e histórica con la que queda. Fue un placer haber dialogado contigo, aprendí mucho.